Los problemas de optimización. Bueno, en los problemas de optimización vamos a estar buscando valores, o sea, generalmente números, que se llaman números óptimos. Ahora, ¿qué son los números óptimos para los matemáticos? Son esos números que cumplen en una función la función de ser máximos o mínimos. Entonces, en todos los problemas de optimización, siempre nos van a estar pidiendo que busquemos algún valor que haga máximo a una función o un valor que haga mínimo a una función, puesto que los máximos y los mínimos de una función son los valores óptimos. Pero ¿cuál es el tema de los problemas? ¿Cuál es el problema de los problemas? El problema de los problemas es la interpretación de los enunciados. Entonces, la pauta acá, la idea mía es tratarlos de ayudar en interpretar el enunciado de los problemas, puesto que si hacen una buena interpretación ya tienen la mitad del ejercicio ganado, ¿sí? La clave acá está en poder entender qué es lo que me están pidiendo, qué datos me aporta el problema y en función de comprender eso, uno puede tratar de obtener una estrategia para llegar a la solución. Entonces, en todos estos problemas, como les dije, me van a pedir que busquemos algo que sea máximo o mínimo. Y ese máximo o mínimo va a estar referido a la función, una función que yo tengo que maximizar o minimizar. ¿Se acuerdan en el CBC cómo hacían para buscar en una función el máximo o el mínimo? ¿Qué teníamos que hacer si a mí me daban la fórmula? ¿Alguien se acuerda de esos Tenías que criterios? encontrar los puntos críticos. Muy bien, teníamos que buscar los puntos críticos. Y para buscar los puntos críticos, ¿qué hacíamos? Dale, seguime ayudando. Hacías la derivada de la función y la igualabas a cero. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de máximos o de mínimos, esos máximos y mínimos en funciones que eran funciones derivables, esos máximos y mínimos cumplían con la primera condición de ser punto crítico. El punto crítico necesita que su derivada sea igual a cero. O sea, si la función es derivable en todos sus puntos, el punto crítico va a cumplir con que la derivada sea igual a cero. O sea que estos problemas de optimización son problemas de aplicación de derivadas, porque para poder encontrar los puntos, los máximos y los mínimos en funciones derivables, vamos a tener que derivar e igualar a cero. Bien, pero además, con eso no alcanza, porque cuando yo la derivo y le igualo a cero, de esa ecuación que se va a producir, yo voy a encontrar valores. Y dijimos que esos puntos son puntos críticos. ¿Sí? Eso es como un resumen desprolijo de lo que acabamos de decir. Pero ahora, ¿cómo me doy cuenta si ese punto crítico es máximo o mínimo? Porque la ecuación esta me va a dar valores. ¿Qué más hacían en el CBC? La derivada de la derivada. Muy bien, la derivada segunda. Este criterio, el que me está hablando de la derivada, es el criterio que se llama criterio de la derivada segunda. Atención, el criterio de la derivada segunda tiene dos pasos. El primer paso es este. O sea, el criterio de la derivada segunda necesita que el valor llamado punto crítico haya anulado a la derivada primera. Y ese criterio, una vez que hicimos este primer paso, o sea, el criterio de la derivada segunda es todo esto más esto. Criterio de la derivada segunda. Entonces, hago la derivada primera e igualo a cero. Encuentro los puntos críticos. Como la función es derivable, los únicos puntos críticos van a ser estos. Con eso no me contento, porque yo sé que son críticos, pero no sé si son máximos o mínimos.
Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? La derivada, lo que se llama la derivada segunda. ¿Y qué hago en esa derivada segunda? A ver qué me ayudó. ¿Lautaro era? No, otra persona, ¿no? Otro chico. Otro chico, bueno. Yo. ¿Qué hago? Reemplazo esos puntos críticos en la fórmula de la derivada segunda. ¿Sí? Entonces agarro este y digo, ¿este será máximo, mínimo? ¿Será? Por ahí puede ser que no sea nada, ¿sí? Y se quede solo con la categoría de crítico. Entonces, para poder decidir esto, tomo ese valor, lo reemplazo en la fórmula de la derivada segunda, y si la derivada segunda me da mayor que 0, eso me permite asegurar que ese valor corresponde, si es mayor que 0, corresponde a un mínimo, y no me estoy equivocando, ¿eh? Entonces, si me da la derivada segunda evaluada en ese punto crítico mayor que 0, ese valor es un mínimo. Si la derivada segunda evaluada en ese valor crítico me da menor que 0, entonces voy a asegurar que ese valor crítico es un máximo. Pero ¿qué pasa? Este criterio, el criterio de la derivada segunda, tiene una opción de la cual uno no puede responder si el valor es máximo o mínimo, que es en el caso en que la derivada, en el punto, la derivada segunda, me siga dando 0. O sea que si la derivada segunda, o sea, la derivada primera me dio 0, ese valor lo reemplazo en la derivada segunda, y esa derivada segunda evaluada en ese valor me da 0, no me permite asegurar nada, no me permite clasificar al punto, no puedo clasificarlo. Entonces, este criterio de la derivada segunda sirve siempre y cuando la derivada segunda evaluada en el punto crítico me dé mayor o menor que 0. Si me da 0, soné. Esto no me va a servir. Entonces ahí necesito tener otra herramienta para poder clasificar a ese punto crítico. Entonces, está bueno que también tengan presente el criterio que se llama el criterio de la derivada primera. ¿En qué consiste el criterio de la derivada primera? El criterio de la derivada primera exige, en principio, esto. El primer paso es el mismo que el de la derivada segunda. O sea, el primer paso me obliga a buscar los puntos críticos. Y el segundo paso de este criterio dice lo siguiente, que evalúe el comportamiento de la función a derecha y a izquierda de este valor. Entonces, este también seguro lo hicieron en el CBC, donde ustedes buscaban intervalos, ¿sí? Tomaban un valor muy próximo al punto crítico, un valor que esté a la derecha, supongo de este valor al infinito, y de este valor del infinito negativo a este valor. No siempre. ¿Es creciente o decreciente? Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué se hacía en este criterio de la derivada primera? Tomaba un valor interior a este intervalito, próximo al punto crítico. Tomo un valor, lo llamo A. Y ese valor A lo reemplazo en la derivada primera, o sea, no hago la derivada segunda en este criterio. Entonces, todos con la derivada primera en este criterio. Entonces, encontré el punto crítico en el primer paso. Entonces, ahora evalúo a derecha e izquierda el crecimiento de la función. ¿Y cómo evalúo eso? Tomando un valor próximo, muy próximo, reemplazándolo en la derivada primera y, voy a borrar, y si ese valor evaluado en la derivada primera me da mayor que 0, significaba que la función crece. Y si tomo un valor
interior a este intervalo, lo reemplazo en la derivada primera y me da menor que 0, significa que la función decrece. ¿Sí? Y si a derecha del punto crítico, o sea, de un lado del punto crítico tengo que crece y del otro lado tengo que decrece, entonces puedo asegurar que este punto será un máximo. ¿Entienden? Este criterio, el de la derivada primera, es infalible. O sea, siempre te permite clasificar. Si crece de un lado y decrece del otro, tengo un máximo. Si hubiese sido al revés, o sea, si acá hubiese sido menor que 0 y acá mayor que 0, el comportamiento de la función hubiese sido así. Y en esa situación hubiese correspondido decir que acá tengo un mínimo. Pero también en el CBC vieron que a veces a derecha e izquierda, por ejemplo, no hay un cambio de signo de la derivada primera. Que por ahí acá me da mayor que 0, acá mayor que 0. Y entonces, en esa situación, ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo. Simplemente es un punto que anula a la derivada primera, pero que no es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Distinto es de la situación anterior, que no me permitía clasificarlo, que yo no podía asegurar nada. Acá siempre puedo asegurar que es máximo, puedo asegurar que es mínimo, o puedo asegurar que no hay ni punto máximo ni punto mínimo en esta situación. Pero no es que no sé, no. Yo te lo aseguro, te aseguro que es máximo, te aseguro que es mínimo, o te aseguro que no es nada, ni máximo ni mínimo. Es un valor que anuló a la derivada primero, que no es nada. ¿Sí? Había un chico que quería hablar y lo corté. Sí, yo no entendí lo último, perdón. ¿No entendiste esto último? Sí. Bueno, lo que dije es que a veces podía ocurrir que de un lado del valor me da la derivada mayor que 0 y del otro lado también me puede dar mayor que 0. Si acá crece y sigue creciendo, o sea, la función viene creciendo y sigue creciendo, ¿en ese valor tengo un máximo o un mínimo? Si una función crece y sigue creciendo, en ese punto, ¿hay un máximo? ¿Hay No. un mínimo? No. No hay nada. Era un punto que salió de anular, era un punto crítico que se quedó con la categoría de punto crítico, ¿sí? O sea, no es ni máximo ni mínimo. Entonces, cuando uno analiza, puede darse la situación que de un lado crece, del otro decrece. Si de un lado crece y del otro decrece, ahí tengo un máximo. La otra situación que vimos era que decrezca y crezca. Ahí tengo un mínimo. Y las otras opciones serían que crezca y siga creciendo. Entonces este punto no es ni máximo ni mínimo. Poder asegurar que no es ni máximo ni mínimo es dar una respuesta a la situación. ¿Entendés lo que estoy diciendo? En cambio, en el otro criterio, en el criterio de la derivada segunda, si tu derivada segunda te da igual a 0, si tu derivada segunda te da igual a 0, vos no podés asegurar nada. No podés decir ni que es máximo, ni que es mínimo, ni que nada. ¿Sí? O sea, el criterio de la derivada segunda tiene una posibilidad que no te permite asegurar qué es lo que está pasando en el punto, que es en el caso de que la derivada segunda evaluada en el punto crítico sea 0. Este criterio siempre te permite clasificar al punto, decir, este punto es máximo, este punto es mínimo, este punto no es ni máximo ni mínimo.
¿Te respondí? ¿Se fue? Muchas gracias. ¿Seguro? Bueno, trabajando con esto, vamos a tratar de aplicarlo a problemas de optimización. Bien, vamos a ver acá. Uno fácil que tiene que ver con números, ¿sí? Hay algunos que tienen que ver con cuerpos geométricos, con costos, con velocidades, o sea, puede ser muy variada la temática. Entonces, primero de todo leemos el problema. Dice que tenemos que encontrar dos números, no me dicen que tienen que ser enteros, no me dice que tiene que ser, pertenecer a un conjunto numérico específico. Así que me dice dos números. Estamos trabajando con reales, toda esta matemática es con reales, así que tenemos que calcular dos números tales que la suma de esos números sea igual a 12 y que la suma de los cuadrados de esos números sea mínima. Bien, en estos problemas la clave para empezar a desarmarlo y entenderlo es lo que te piden. A vos lo que te están pidiendo acá es que encuentres números que cumplan con la condición de que los cuadrados sean mínimos. O sea, ustedes tienen que buscar, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? ¿El mínimo o el máximo de qué situación? Entonces, yo veo acá que me están pidiendo que la suma de los cuadrados sea mínima. O sea, yo tengo que encontrar el mínimo valor o los mínimos valores o los valores que minimizan la suma de los cuadrados. ¿Comprenden? Entonces, es como que lo estoy leyendo al revés el problema. Busco donde me está diciendo qué es lo que quiero maximizar o minimizar. ¿Por qué busco eso? Porque ahí me voy a dar cuenta de cuál es la función a la cual yo tengo que derivar, igualar a cero, y todo lo demás. Entonces, yo tengo que hacer mínimo ¿a quién? ¿A la suma de los números o a la suma de los cuadrados? Suma ¿Qué de los dice? cuadrados. La suma de los cuadrados. Lo que tiene que ser mínimo es esto, la suma de los cuadrados. Y si esto tiene que ser mínimo, esto va a ser nuestra función. Esta va a ser mi función. Y haberme avivado de esto es muy importante, porque yo sé, por lo tanto, que si esta es la función, esta cosa es la que voy a tener que derivar, igualar a cero y hacer la aplicación de algún criterio para la determinación del mínimo. Entonces, ¿los conocemos a los números? ¿Conocemos los números? No. No, por lo tanto voy a tener que usar dos letras, ¿sí? Porque no los conozco, para generalizarlos. Entonces, vale, ¿quién me dice? Por ejemplo, de la primera frase, ¿cómo la puedo traducir al lenguaje simbólico, al lenguaje propio de la matemática, con letras? A más A B más B igual 12. Muy bien, A más B igual a 12, X más Y, que por ahí escuché. Muy bien, dos números sumados me dan 12. ¿Esta era la función, la que tengo que derivar? ¿O esto va a ser un dato? un ¿Qué les dato. parece? Esto es un dato. O sea, esta información es un dato que para algo me lo dan, no me lo dan para, qué bueno, dale 12, dan 12 y nada más. Seguro que lo voy a necesitar, pero es un dato. Yo a esto no lo tengo que derivar. Lo que voy a tener que derivar es la otra expresión que dice acá, que la suma de los cuadrados, de sus cuadrados, es lo que tengo que buscar mínimo. Entonces, mi función viene a ser la suma de esos cuadrados. ¿Todos entienden lo que estoy anotando? ¿Sí? ¿Entienden esto? Bien, pero vieron que cuando en el CBC, en el secundario, vieron funciones, siempre las funciones las llamaban, por ejemplo, f de x. O sea, la función depende de una variable, ¿sí? La función depende de una variable. La variable era la letra que estaba presente en tu fórmula. Acá, si yo puse A y B,
¿Cuáles son las variables en esta expresión? La A y B. X, A y Ahí B. ve. Ahí O ves. sea que yo puedo decir que esta función no depende de X, depende de A y depende de B. ¿Vieron qué rara? Es una función que depende de dos variables. Y nosotros sabemos derivar, nos enseñaron a derivar funciones que dependan de dos variables en el CBC, No. o siempre eran f de x. Siempre f de x. Podríamos Sí. agarrar y reemplazar una de las variables. Muy bien, ahí está la clave y por eso te dan el dato. El dato te lo dan porque si yo me tuviera solo esta información, tendría dos variables en mi función y no sé derivarlas para minimizar, para encontrar el mínimo. Es por eso que esta información que me dan acá tiene como objetivo que nosotros despejemos de esta información alguna de las letras. Supongamos que despejemos la letra A. Me va a quedar 12 menos B. ¿Y qué hago con este dato? Plantear Lo la voy, función. claro, lo voy a reemplazar en la función. O sea, el dato lo utilizo, ¿sí? Reemplazándolo, sustituyendo en la función. De manera que al hacer esto, en el lugar de la A voy a poner 12 menos B, elevado al cuadrado, porque acá había un cuadrado, más esta B que está al cuadrado, y ahora mi función, ¿de quién depende? O sea, ¿cuál es la variable de mi función? B. B. O sea, depende solamente de una letra, es como una f de x. Y ahora sí, si esta función depende de una única variable, entonces ahora sí puedo derivarla porque conozco hacer la derivada de funciones de una variable. ¿Todos entendieron? Entonces, hay problemas de optimización que me aportan una expresión que es un dato y otra expresión que es la función que yo tengo que optimizar, o sea, buscar el mínimo o el máximo. Si esa función presenta dos letras, seguramente va a haber un dato en la información del enunciado para lograr que mi función quede en función de una única variable. Bien, si yo tengo que derivar esto, porque yo quiero buscar el punto crítico, ¿no les parece? Para buscar el mínimo, ¿no tengo que buscar el punto crítico? No. Sí, ¿no? Entonces, puedo ya tratarlo de derivar o tal vez antes de derivar pueden acomodar esto, trabajarlo un poquito. Por ejemplo, si tenemos esto, podríamos desarrollarlo. ¿Qué podríamos aplicar acá para desarrollarlo? Cuadrado de Cuadrado de binomio. binomio. Muy bien, entonces hago 12 al cuadrado. ¿Sí? La voy a usar la fórmula. 12 al cuadrado, 144. Después el doble producto del primero por el segundo. Me da menos 24b. Ahora viene esto elevado al cuadrado, pero como es negativo y con el exponente par, me queda positivo. Esto es el desarrollo del cuadrado del binomio. Más la otra b que está al cuadrado. Y ahora sumo estos términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hice y lo que es muy recomendable antes de lanzarse a derivar es tratar de acomodar la expresión lo más posible para que sea bien sencilla su derivada, ¿sí? El que quiere derivarla acá también lo puede hacer, pero va a tener que utilizar algo que se llama regla de la cadena, ¿sí? Que no sé si se la acuerdan, que es una regla para derivar funciones compuestas. Una Bien, consulta. dale. No termino de entender conceptualmente por qué se llama el mínimo de los cuadrados. No, yo quiero encontrar, acá dice, tenemos que encontrar, quieren saber dos números, que encontremos dos números, que la suma de esos dos números me dé 12, ¿sí?
¿sí? Hay infinitos, como puede ser Claro. 6 más 6, puede ser, no sé, 5 más 7. Sí, Esos sí, sí sí. son enteros, pero hay infinitos porque en ningún momento me dijeron que eran enteros, pueden ser decimales. Claro. Entonces, imagínate. Entonces, te dicen que seas capaz de encontrar dos números que la suma entre ellos te dé 12. Pero además, que cuando hagas el cuadrado de este más el cuadrado de este, la suma de esos dos resultados al cuadrado sea lo más chiquitita posible, sea mínima. O sea, lo que tiene que Ah, ser mínimo no son los números, sino el resultado de esa suma. Eso es claro, lo que ok, te dice el problema. Entonces, ok. vos tenés que buscarle el mínimo a la función suma de cuadrados, el mínimo valor de esta función, Claro, ok. cumpliendo de manera que esos dos números siempre estén cumpliendo con la condición de que entre ellos la suma me dé 12. ¿Sí? Sí, gracias. Eso es lo que dice el enunciado. Bueno, entonces, vamos a ir en búsqueda del mínimo de esta función para poder responder a esto. Entonces, ahora tengo que derivar esa función. Y como esa función es polinómica, es re fácil la derivada. Ahorita me pidió fácil, acá lo tiene, fácil. Bueno, a ver, vamos a derivar. ¿Cuánto es la derivada de un número? De una constante. 0. 0. La derivada de una constante es 0. La derivada de esto, un número por la variable. ¿Qué me El va a número. quedar? El número. El número, muy bien, menos 24. La derivada de esta expresión. Bueno, acá hay que combinar dos cosas. Cuando es un 4b. número, muy bien, porque lo que hacíamos era bajar el exponente que multiplica este valor y restarle 1 a ese exponente. Por eso que está genial, es 4b. Reglas de derivación. Nosotros siempre los problemas que les vamos a dar, siempre van a trabajar con esto que estuvimos viendo ahora, o sea, con las reglas más sencillas, ¿sí? No van a encontrar expresiones muy complicadas de derivar. No tenemos derivadas con logaritmos ni con exponenciales, ¿sí? Siempre con expresiones así, sencillas. Bueno, ya encontré la derivada primera, pero como yo quiero buscar los puntos críticos, ¿qué tengo que hacer con esa derivada primera? Derivar a la segunda. Pero antes de derivar a la segunda, porque todavía no sé los puntos críticos, no encontré esos valores x1, x2 que llamé antes. ¿Cómo hago para encontrar los puntos críticos? Ah, lo igualo a 0. Hay que igualarlo a 0. Este sería como el primer paso, tanto de un criterio como del otro. Yo necesito igualar a 0 la derivada primera para encontrar los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Los posibles máximos y mínimos de la función, ¿sí? Y entre esos yo voy a ir a buscar el que a mí me interesa, que era el mínimo. Si hay un máximo no me importa. Yo quiero el mínimo porque eso es lo que me responde el problema. Entonces, agarro mi derivada primera y la igualo a 0 para buscarle los puntos críticos. Y ahora despejo. Voy a despejar la b, porque mi variable era la b. Entonces paso el 24, sumando, me queda 4b, y ahora paso el 4 dividiendo y me queda 6. ¿Ya puedo asegurar que este es el mínimo? No, es un punto crítico. Muy bien, no, es un punto crítico, ¿sí? Porque este es el primer paso de esta receta, ¿sí? Ahora tengo que hacer el segundo paso, que si lo hago con el de la derivada segunda, por ahí es más sencillo, es más ágil, siempre y cuando la derivada segunda no me dé 0, porque si la derivada segunda me da 0, soné. Tengo que hacer el análisis del crecimiento a derecha e izquierda. ¿Entienden? Bueno, entonces, mi segundo paso va a ser ir en búsqueda de la derivada segunda.
Entonces, esta era la derivada primera. Esperen que la transcribo acá, sin poner el 0, porque es elemento neutro. Ahí. Y ahora tengo que derivar la derivada primera. La derivada de 24, ¿qué me va a dar? 0, 0, 0. Y la derivada de 4b, ¿qué me va a dar? 4. 4. 4. ¿Sí? Y ahora, yo lo que tendría que hacer es el punto crítico, reemplazarlo en esta fórmula. Pero esta fórmula me dio un valor constante. O sea que si yo en el lugar de la b pongo el 6, en la fórmula, dado que no hay b, ¿cuánto me va a dar el resultado? No Eh, sé. No saben. ¿Eh? ¿No saben? 4. Va a dar 4 siempre. Miren, para los que no sabían, miren algo, a ver si ahí lo entienden. ¿Pero qué es un Observen. gráfico? ¿Es una función lineal? Una constante. Sí. Una constante, claro. La derivada segunda es una constante. Claro, La derivada Sí. segunda. Es Bien, una pero recta, digamos. es claro. claro, es una recta, pero si yo quisiera graficar la derivada segunda. horizontal, claro, sí. Exacto. Miren acá para los chicos que no pudieron responder, no pudieron responder. Cuando nosotros hicimos 4b, ¿sí? Si nosotros hacemos la regla acá, la b tendría como un 1 de exponente, ¿me siguen? Acá arriba. Sí, O sea, yo es como que hago 4 por 1, b a la 0. sí. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Para tratarles de explicarle a los chicos que no sabían. Bajo el 1, no es necesario hacer todo este lío. El que lo supo no necesita hacer todo esto, pero yo para explicarles. Bajo el 1 le resto 1, me quedó a la 0. Si yo acá en el lugar de la B pongo el número 6, 6 a la 0, ¿qué me va a dar? 1. Me va a dar 1. Y si acá hubiese un 7 y acá meto 7, me va a dar 1. Y la conclusión es que el resultado, ¿cuánto me da al ser esto siempre 1? 4. 1. Siempre me va a dar 4, ¿comprenden? Entonces, a no asustarse si no me queda en la derivada, no me queda la letra B, porque lo que me está queriendo decir es que sea el valor que fuese la B, sustituido en esa expresión va a dar siempre ese valor constante. Bueno, o sea que reemplazado por 6 en esta expresión va a dar constante, porque la función era constante. Bien, pero ahora este 4, por suerte no fue 0, es 4, es un número mayor que 0. Y al ser la derivada segunda mayor que 0, ¿qué significa? ¿Es un mínimo? ¿Qué es un mínimo? ¿Quién es mínimo? ¿Qué número es el mínimo? ¿El 4 o el 6? Uy, metí el dedo. ¿Quién El es 6. el 6? El 6 es mínimo. Y este 6, quiero profundizarlo más, este 6 es el valor que hace mínimo ¿a quién? ¿Es el mínimo de qué función? ¿De la que vimos al principio? La que vimos al principio, que ¿quién era? A al cuadrado más b al cuadrado. Perfecto. Entonces, yo puedo decir que b igual a 6 es el valor que hace mínimo a la suma de los cuadrados. ¿Entienden? Sí, Entonces, b, y lo voy a poner, no lo voy a poner tan escueto, así les queda b igual a... El haber obtenido esto significa, bueno, solo yo lo entiendo, parece letra de médico, significa que b igual a 6 es el valor que minimiza, o sea que hace mínimo a la suma de cuadrados. una pregunta. No recuerdo por qué al darte 4 mayor que 0 es el mínimo.
porque así lo dice el criterio. Esto es así, tiene una justificación matemática, porque la derivada segunda está asociada a la concavidad de la curva. Si la derivada segunda es mayor que 0, la curva, la función, va a ser así, mirando para arriba. Ok, Y si la curva es así como sonriente, este punto, que es el punto claro, el mínimo. crítico, es mínimo. Esa es la justificación. Mm, Bueno, una cosita más. El problema me pedía que encuentre el número o los números. Los números, entonces hay que reemplazar en la función. Muy bien, ¿en la función o en el dato? Vendría a ser en el dato que nos dieron al principio. Muy bien, voy a trabajar en el dato, porque el dato era a más b igual a 12. Y la función era, paren, la función era a cuadrado más b cuadrado, así. Entonces, una vez que ya encontraron el valor que hace mínima la función, como te pedían encontrar los valores, este valor lo sustituyo en el dato, lo puedo sustituir en el dato o en lo que ya habíamos despejado, que era esto, y lo reemplazamos y entonces determinamos el otro valor. O sea, ¿qué es lo que encontramos? Dos números que sumados me dan 12. Y que si yo hago 6 al cuadrado, 36, más 6 al cuadrado, 36, la suma de esos cuadrados me da 72, ¿sí? Fíjense, si no hubiese sido 6 y 6, si fuera súper desconfiada de esto, y digo, no quiero que sea 6 y 6, que sea 5 y 7, porque 5 con 7 me da 12. Fíjense, si yo dijera, el A es 5 y el B es 7. Si yo hago 5 al cuadrado me da 25. 7 al cuadrado me da 49. Y si sumamos el 25 con el 49 me da 74. Y el otro, de 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿cuánto me había dado? 72. 72. O sea, ven que realmente siendo el A6 y el B6, la suma de los cuadrados me da más chiquita de este ejemplo que inventé al azar. Y por más que siga inventando, no voy a encontrar valor más chiquito que 72, porque todo el desarrollo algebraico así me permite asegurarlo, ¿sí? No tengo que estar tanteando nada. Tengo una pregunta, Tenga- ¿eso va a pasar siempre que el número, no sé, x más y es igual a tal número que x e y para dar el valor mínimo sean iguales? ¿Eso va a pasar siempre o se dio justo en este caso? sea cual fuera el valor que pongas acá, sí. Claro, O sea, siempre, o sea, en una situación similar, si yo quisiera, por ejemplo, inventarles ejercicios, ¿sí? Similares a este, podría cambiar esto y siempre me va a estar dando el valor de A y B iguales, pidiendo que la suma de los cuadrados sea mínima. ok, perfecto. ¿Eh?